Hola Saluters, bienvenidos a un nuevo video de Salute Drop. Como se dieron cuenta el pasado miércoles no pudimos subir nuestro video semanal porque tuvimos algunas dificultades en la universidad. Pero, como siempre, volvemos con un pequeño regalito para ustedes. Leyendo sus comentarios en los box del video anterior sobre esquizofrenia nos dimos cuenta de que pedían a gritos un video sobre el tema de hoy, epilepsia. Suponemos que es debido a aquello de las crisis convulsivas que existen en la esquizofrenia. Pero a lo largo del video haremos un recuento sobre lo que sucede dentro de la epilepsia y sus características principales para que se den cuenta de que no tienen tanto en relación. Bien, la pregunta principal sería, ¿epilepsia? ¿Qué es la epilepsia? Bien, nos basamos en el autor Sarrans para decir que las epilepsias, o la epilepsia, es una de las principales y más frecuentes enfermedades neurológicas crónicas. Pero antes de hablar de epilepsia como diagnóstico definitivo, debemos hablar de sus cimientos, los cuales son las crisis epilépticas. Al referirnos de una crisis epiléptica, hablamos de un episodio de actividad neuronal descontrolada, violento y anormal. Oye, tranquilo, viejo. Esto puede causar cambios en la actividad motriz, generando patrones de conducta bastante anormales y repetitivos o estereotipados. También puede generar cambios en la actividad sensorial, por lo que sentimos no es realmente lo que deberíamos sentir. Y por supuesto, cambios en la conducta o en el cómo se percibe el mundo, dándonos como resultado alucinaciones completamente extrañas. Aún así, a pesar de esto, la crisis epiléptica como tal se tiene que entender como un síntoma, ya que por sí sola no implica un síndrome o una enfermedad. Ahora bien, ¿por qué ocurren estas crisis? En este caso podemos encontrarnos con la clasificación de la crisis provocada, precipitada y reflejada. Empecemos a hablar de la crisis provocada. Aparece inmediatamente con una agresión aguda al cerebro. Por lo tanto aparece ya sea con envenenamiento, con ictus, con traumatismos, con anoxia o con encefalitis. La crisis precipitada ocurre por la intervención de un factor inespecífico, como la privación de sueño, el estrés o incluso el abuso de alcohol. Así que sí, amigos, ir al Roma les puede causar una epilepsia o una crisis epiléptica. Y por último, la crisis refleja sigue estímulos sensitivos o sensoriales que son demasiado fuertes. Por ejemplo, un capítulo de Pokémon que fue bastante polémico por esto. Pero, sabiendo esto, es importante que sepamos que la epilepsia se diagnostica con la aparición de 2 o más crisis no provocadas, es decir, que resultan espontáneamente. Las crisis son estereotipadas, de aparición súbita y son imposibles de modificar a voluntad. Eso quiere decir que no puedes tener control sobre ellas, por lo que Kimberly está solamente haciendo twerk, no está teniendo una crisis epiléptica. Ahora hablemos de los 3 términos que se refieren a la etiología de la epilepsia. Primeramente vamos a hablar de la epilepsia idiopática, que es la que no tiene causa conocida y en la que la influencia genética se dice es mayor. Esta puede cursar por crisis focales o generalizadas, las cuales veremos más adelante. Segundo, tenemos la epilepsia criptogénica, que en la nueva clasificación se refiere al término de probablemente sintomática. Es aquella que por contexto clínico o de imagen se le supone un origen lesional. Y por último, tenemos la epilepsia sintomática, que es la que tiene antecedente etiológico demostrado. Eso quiere decir que viene de algún tipo de accidente o de parálisis cerebral. Tenemos 2 tipos de crisis. Se dividen en estos 2 grandes grupos específicamente. Claro que hay un pequeño grupo que no se puede clasificar muy bien, pero de ellos no hay que hablar porque más bien se refiere a enfermedades que son crónicas y que van avanzando con el paso del tiempo.
pero principalmente hablemos de las crisis generalizadas y las crisis focales. Las crisis generalizadas tienen manifestación clínica en ambos hemisferios y las crisis focales, por el contrario, tienen solamente activación o descarga que se origina en un área relativamente limitada de la corteza cerebral, por lo que la generalizada se da, como bien su nombre lo indica, en todo el cerebro y la focal más bien en un solo punto de alguno de los hemisferios. Esto va a influir en qué tipo de sintomatología se va a presentar en cada una de ellas. Las crisis generalizadas se clasifican de la siguiente manera. Primero, tenemos el tipo epilepsia-ausencia, que se caracteriza por episodios de desconexión de segundos de duración. Se presentan usualmente en niños, los cuales se quedan inmóviles, con la vista fija, inconscientes y no son reactivos a estímulos. Seguido, vamos a ver la crisis tónico-clónica, que es aquella que se provoca cuando el individuo afectado cae inconsciente al suelo, se pone rígido y a veces emite un quejido. Son aquellas que provocan mayor impacto emocional en los observadores. Después de un periodo de hasta 30 segundos de duración, aparecen convulsiones de todo el cuerpo. Los labios se ponen azules, eliminan saliva por la boca y su duración total es de 1 a 5 minutos. En esta crisis podemos encontrar mordedura de la lengua y la relajación de esfínteres. Después hablaremos de las crisis tónicas, las cuales suelen ser breves y consisten en caída al suelo y rigidez de todo el cuerpo. En esta crisis se pueden adoptar posturas bizarras y son más frecuentes en casos con daño cerebral. Es por esto que la epilepsia tiene una mala fama y se relaciona mucho con posesiones demoníacas, pero no es así. Ahora, las crisis clónicas son aquellas crisis convulsivas generalizadas con movimientos repetitivos, sin la fase tónica inicial y son menos frecuentes. Se observan especialmente en el recién nacido. Por último, la crisis atónica es una crisis en la cual la persona pierde de forma brusca la fuerza. ¡Por abajo! Puede solo caer la cabeza sobre el pecho o afectar todo el cuerpo y caer al suelo de forma súbita. Las crisis focales se dividen en 3 categorías. Primero, la focal simple. Segundo, la focal compleja. Y tercero, las crisis focales secundariamente generalizadas. Las terceras quiere decir que cuando la descarga eléctrica normal se propaga desde el foco de origen hacia ambos hemisferios, hablamos de una crisis que termina siendo generalizada. Ahora, entrando en materia con la crisis focal simple, son aquellas crisis en las cuales se conserva la conciencia y existe la memoria de los síntomas y signos que presentó el paciente una vez que ha finalizado esta y es capaz entonces de describirla. La crisis puede tener signos motores, puede tener síntomas sensoriales, puede tener síntomas autónomos o síntomas psíquicos. En general, estos síntomas contienen temblores en la mayor parte del cuerpo. También tenemos otros síntomas sensoriales como pequeñas luces o defectos del campo visual, y los síntomas psíquicos contienen la sensación de déjà vu y dificultad para hablar. Y ahora la crisis focal compleja es en la que existe un enturbamiento de la conciencia o del grado de darse cuenta. Se compromete la capacidad para recordar por parte del paciente y además con frecuencia está asociada a automatismos. Varios tipos de estos automatismos contienen los orofaringios, como chupar o relamerse, expresiones de emociones, generalmente de temor o también de risa o rabia. Se pueden gesticular movimientos de la cara, un brazo o la mano, abrochar o desabrochar botones excesivamente, o algunos ambulatorios como caminar sin rumbo algunos metros. Y eso es todo por el video de hoy. Aquí les dejamos el paper en el cual nos basamos por si lo quieren revisar. Recuerden seguirnos en redes sociales y por supuesto checar el Instagram de nuestra ilustradora oficial. Nos veremos en el próximo video, saluters. Gracias por ver.